noche quiero hablarles precisamente de lo que es esa vida que se ve en nosotros, que refleja lo que hay dentro nuestro y que sin abrir nuestra boca otros entienden la mensaje. Así debe ser en la vida del cristiano, que donde va, sin abrir la boca, con su vida, pueden darse cuenta de que hay algo diferente en nuestra vida. Porque el estilo de vida nuestro es totalmente distinto de acuerdo a la palabra de Dios a lo que este mundo establece. Y yo les hablaba el domingo de Lot, que tomó una decisión y llevó a la familia a un deterioro moral donde se destruyó toda, y el resultante fue que quedó una familia que no conocía a Dios para nada. Nosotros como cristianos tenemos que cuidar precisamente el camino de esa vida nueva en Cristo Jesús, porque es lo que la Biblia dice. Cuando uno viene a Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El mirar para atrás trae consecuencias. En lo que compartimos el domingo pasado, hablábamos de la esposa de Lot, de la familia de Lot. Cuando llega la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios les había dicho, el ángel de Jehová, dice la Escritura, pero el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Dios mismo guiando a su pueblo, a la persona con quien se comunica. Le dijo que no miraran para atrás, y la esposa de Lot miró para atrás. Y ahí comenzó la destrucción del resto de la familia. Nosotros, cuando estamos en Cristo, dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Así dice la Biblia. Dice, porque Él es el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, donde intercede por nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Y Él sufrió el oprobio precisamente porque en la condición de vida nuestra sin Dios es absolutamente lamentable, con un final catastrófico. Muertos eternamente y lejos de la presencia de Dios. Y Dios nos creó fue para que tuviésemos nuestra eternidad con Él. Lo que pasa es que hemos llegado al punto de que tanto humanismo ha llenado nuestro corazón, nuestro intelecto, que ya ni pensamos en la vida eterna ni la resurrección. Ya nos suena como un cuento de hadas, ¿no es cierto? Pero cuando uno de veras ama al Señor y ama de la comunión con Dios y entiende que su palabra, esta que tenemos todos a mano, es la voz del Espíritu en nosotros, que ella tiene los principios que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra vida, entonces llegamos a sentir que el Espíritu nos hace ver claramente los valores de nuestra vida y de lo que es el mundo en el cual nos encontramos, al punto tal que llegamos, como dice el apóstol Pablo, a decir, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay dos pasajes que quiero compartirles a ustedes entonces con respecto a, como cristianos nosotros tenemos que ser una vida de canto a Dios. Una vida que adora a Dios, una vida que en sí saber una letra ni tocar un instrumento es una adoración verdadera a Dios.
Hay dos pasajes, uno de ellos es capítulo 4 del libro de Juan y el otro está en Génesis capítulo 22. Y hablar de adoración, así como se llama la iglesia, adoración. Encontramos en la Biblia lo que se llama, cuando uno estudia la Biblia, se aplica lo que se llama el principio de primera mención. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 5, encontramos por primera vez mencionada la palabra adoración. Y analizando bien el capítulo y el versículo, sobre todo donde se centra esta palabra, encontramos que la adoración hace su énfasis en la obediencia, en la entrega, en la sumisión y en el servicio. En esas cuatro cosas. En la sumisión, la entrega, ¿qué más? La obediencia y el servicio. Grábese eso en su corazón, para que todos los días de su vida no se olvide que nuestra adoración es entrega a Dios, es obediencia a los principios de su palabra, es sumisión delante de su presencia, matando nuestro yo y servirle a tiempo y fuera de tiempo, como dice las Escrituras, ¿verdad? Ese es precisamente lo que es la adoración. Y aquí encontramos dos pasajes. El primero es en el capítulo 4 del libro de Juan, que usted lo conoce muy bien, donde se encuentra Jesús con la samaritana. Y leemos del versículo 6 en adelante, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesús apareció en un día rutinario de aquella mujer, y una de las primeras cosas que saltó en el encuentro fue la separación que existía entre judíos y samaritanos.
Los samaritanos, cuando nosotros leemos bien las Escrituras, cómo viene la historia del pueblo y cómo se fue desarmando y todas las divisiones que fueron sufriendo, encontramos que los samaritanos se originaron cuando fueron cautivos. El pueblo de Israel fue cautivo por el rey Salmanásar para los años 727 a.C., por los asirios. Y si usted lee bien cuál era la forma, la cultura y lo que hacían los asirios cuando ellos iban conquistando los pueblos, ellos tomaban los pueblos y lo que hacían era mezclarlos. Y los mezclaban de una forma muy inteligente, con inteligencia, con un propósito. Y el propósito era de que al mezclarlos iban perdiendo su identidad por mezclarse con los demás pueblos. Cada pueblo tenía sus dioses. Israel tenía a su Dios. Y al mezclarlos se empezaban a ir con otros dioses. Y muchos se mezclaron. Y los que se mezclaron se los quedó llamando los de Samaria. Y se los identificaba. Los que no se mezclaron cuando salieron del cautiverio, tuvieron problemas entre ellos, entre los judíos y los samaritanos, los mezclados y no los mezclados. Y de allí surgió esa enemistad. Entonces cada uno decía que en su lugar era donde se adoraba, el monte Gerizim, que era donde quedaba Samaria, y los otros decían que era en el monte de Jerusalén. Y de allí surge esa división. Pero fíjese algo, acá hay una enseñanza que nosotros ya tenemos que pescar así. Satanás quiere que nosotros nos mezclemos con las costumbres, la forma y el estilo de vida del mundo que nos rodea. Que al mezclarnos nosotros vamos perdiendo nuestra identidad como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Y en la medida que nos mezclamos, desaparecemos de sobre la faz de la tierra como representantes de Cristo delante de este mundo. Y eso es lo que Satanás día a día nos propone, que nos esquematicemos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, conformemos a este mundo, que nos esquematicemos. Y Pablo dice, no se esquematicen conforme a este mundo. Porque perdemos nuestra identidad de cristiano, mis amados. Mire, yo he estado en congregaciones que es aterrador ver que los jóvenes salen del culto, y no hablo de iglesias católicas ni cuasi católicas, no, de iglesias que son, entre comillas, pentecostales. Salen del culto y se van a los boliches a bailar. Y regresan a sus casas al amanecer del día domingo. Y sin embargo, están adorando a Dios. Usted comprende lo que le quiero decir, ¿verdad? Porque al mezclarnos nosotros con el mundo, Cristo no se ve en nosotros. No se ve en nosotros. Por eso Jesús mismo dijo, fíjate que la luz que hay en ti no sean tinieblas. El mismo Jesús lo dijo. Aquella mujer puso por delante lo que en realidad tenía en su vida. Jesús encontró a la samaritana en ese día rutinario. Y nosotros leemos acá en el del versículo 10 al 13 de Juan, que dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué. Entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y aquella mujer se entusiasmó con la idea. Porque le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed
ni tenga que venir todos los días a sacarla. Ahora, a ella le entusiasmó la idea de la bendición que le ofreció el Señor, pero en términos de beneficios materiales y personales. Muchos de nosotros en las iglesias cristianas vamos a buscar a Dios por los beneficios que nos da. Y creemos en Él por lo que tenemos y lo que conseguimos cada día. Pero no creemos en Él ni lo seguimos por lo que Él es. Y merece que nosotros reconozcamos que Él es para nosotros. Tengamos o no tengamos. Nos conozcan o no nos conozcan, seamos o no seamos famosos, que nuestro apellido sea el más horrible de la tierra, pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y reconocemos que nuestro valor depende de lo que Él ha hecho en nosotros y hace cada día, eso es lo que Dios espera de nosotros. Una vida en la que se vea a Cristo, no adorarlo por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y lo que Él es tiene que ver que mi vida sea como Él quiere que sea. Jesús en el versículo 16 y 17 le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer enseguida dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Fíjense, hermano, Jesús la enfocó en la realidad de su vida. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, no ahora en este culto. Todos los días, que nosotros nos enfoquemos en la realidad de nuestras 24 horas de cada día que Él en su misericordia nos da para vivir. Y la única forma de nosotros centrarnos en esa realidad de nuestra vida delante de la presencia de Dios es sobre nuestras rodillas y con nuestro corazón abierto leyendo la palabra que es la voz del Espíritu de Dios para nosotros. Si nosotros no hacemos esto, nuestra realidad camina por otro lado que no es el camino que Dios quiere que camine. Eso grábeselo en su corazón. Si yo no leo la palabra de Dios, yo estoy muerto. Y camino solamente por vista. Como dice la Biblia, no camino bajo la luz de Dios, como dice la palabra. Por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y ella es la que alumbra mi camino. Si yo no leo la Biblia, soy un cristiano que está muerto. Como dice el poeta, no son muertos los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta, pero andan todavía. Jesús la enfocó en la realidad de su vida. Y aquí tenemos lo que es llamado a la realidad de la adoración. La mujer conservaba los conceptos de los sacrificios, porque le dijo: ustedes dicen que allá se adora y nosotros decimos que es acá. Conservaba el concepto de los sacrificios, de los rituales, de la religión. Iba al templo, cantaba, ofrendaba, porque estaba el portal de las ofrendas. Hacía todo lo que tenía que hacer de acuerdo a la religión. Leía las escrituras. En ese entonces, por lo general, las leían los que estaban encargados con los rabinos y los maestros a leer. Ella tenía muy claro todo lo que tenía que ver el concepto de la religión. Así hay muchísimos, miles de personas aún bautizadas en las iglesias que tienen muy claro el concepto de la religión evangélica. Pero Jesús, cuando le dice: llama a tu marido, y ella le dice: no tengo marido, y él le dice: 5 has tenido, y aún el que tienes no es tu marido, has dicho la verdad. Es como Jesús le hubiera dicho: vos me estás hablando de adorar a Dios, pero la realidad de la vida que llevas es un contraste
con los principios del Dios a quien tú supones que adoras. La referencia que hace Jesús de adorar en espíritu y en verdad trasciende todas las condiciones de raza, de preparación y de lugar. No tiene nada que ver cuántas canciones yo sé o no sé, cuántas puedo cantar o cuántas puedo tocar. Tiene que ver es con la vida que yo llevo, que Cristo sea glorificado en mí. La relación entre espíritu y verdad señala la necesidad de un culto genuino. Dios espera adoradores que estén en comunión y en armonía con Él, no que sepan cantar ni tocar instrumentos. ¿Comprende eso? La verdadera adoración debe estar fundada en el ser interior y el espíritu y no depender ni de día, ni de horas, ni de lugares, ni de circunstancias. Entonces la verdadera adoración es un resultado que viene con la salvación que nos hace nuevas criaturas y nos transforma para vivir un nuevo estilo de vida. Amén. Mire, mis amados, yo no sé qué sería de mi vida, le digo la verdad, si a los 19 años Cristo no hubiera llegado a mi corazón. Cualquier desastre hubiera sido yo, por mi forma de ser, mi carácter, mi personalidad. Pero gracias a Dios su misericordia me alcanzó a los 19 años. Ya llevo 67 años de vida y cada vez me doy cuenta que realmente el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es así. No es otra cosa. El segundo pasaje está en Génesis 22, versículo 1. Versículo 1 al 13. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora fíjese, usted conoce bien este pasaje. Aquí nosotros encontramos, permítame, acomodo mi iPad.
Así como apareció Dios, Jesús, en la rutina de aquella mujer samaritana, le apareció también un día de su rutina a Abraham. Y allí en el pasaje nosotros vemos que unos años antes, capítulo 12 de Génesis, Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y la Biblia dice que salió Abraham como Jehová le había dicho, sin saber a dónde iba. Pero Pablo, retomando el trasfondo de este pasaje en el capítulo 4 de Romanos, él dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero que sabía que el que lo había llamado era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y por eso fue que él creyó en esperanza contra esperanza, así dice la Escritura. Hermanos, esto es reconocer una vida que ama a Dios por sobre todas las cosas, que obedece a Dios sobre todas las cosas, que le sirve a Dios y que es sumiso a Dios en su llamado. Esa es una vida de adoración. Y Abraham en aquel momento le pidió su pasado. Y ahora le está pidiendo a su hijo, que era su presente y su futuro. Dios quiere que usted y yo pongamos en sus manos. El pasado queda en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, transformándonos en nuevas criaturas. Nuestro presente y nuestro futuro, Él quiere que lo pongamos en sus manos. Él le dio promesas, pero ahora le pide que le entregue ese futuro. Nosotros encontramos en el Salmo 31 que el salmista dice: en tus manos están mis tiempos. Y cuando uno cree eso, hermano, uno vive con paz y tranquilidad, con alegría, con gozo. En tus manos están mis tiempos. Fíjese, yo estuve, por razones de un contrato de mi profesión, tuve como 5 años aquí en Colombia y me volví otra vez. Y yo me jubilé, yo soy retirado, aunque ejerzo mi profesión porque el Estado me llamó a ofrecerme un trabajo y mis condiciones fueron aceptadas, así que yo trabajo un día por semana nada más y me pagan mi sueldo entero. Y yo dije, bueno, ahora voy a descansar. No estoy pastoreando una iglesia, trabajo en la iglesia. Soy uno de los docentes del seminario. Ahora que llego me toca arrancar el nuevo ciclo de enseñanzas. Me toca predicar el domingo cuando yo llego, el domingo siguiente. Pero no pastoreo la iglesia. Entonces yo decía, tengo más tiempo ahora para disfrutar la casa, arreglar mi casa, bañar mi perra, cuidar mi gato y, ¿no es cierto?, cortar el pasto de la casa, visitar a mis nietos, estar con mis hijos en sus casas y todo. Pero, no sé, ha empezado a llegar llamados y mails y todo, y lo necesitamos, venga, así que, y digo, pero ¿cómo? Es que yo ahora voy a descansar, ¿no es cierto? Entonces tuve que agendar una agenda apretada de casi todo el mes de junio, empezando en Lima. Y termino acá el próximo domingo y salgo volando para mi casa el lunes, con la ayuda del Señor. Pero yo veo en eso, mi hermano, es que yo un día le dije: Señor, yo te quiero servir, y ocúpate de mi vida, y guíame, ayúdame. No me dejes que mis pies caminen a lo que no sea servirte. Y Dios me ha castigado con eso. ¿No? Atrévase a poner su vida en las manos del Señor, mis amados, como un canto de adoración. Y usted va a ver que la mejor música sale del alma y el Espíritu le hace sentir el precio de la bendición de poder amar y servir a Dios de todo corazón. Aunque usted no sea pastor, aunque usted no sea líder de nada, no se necesita eso. Se necesita es amar sobre todas las cosas a Dios con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente. Nada más. Dios, hablando con Abraham, le dice: entrégame a ese hijo, ese único,
El yachit es la palabra hebrea que está allí. Yachit, que se le aplica solamente a Isaac y a Jesús. En toda la escritura, en esa palabra hebrea es única, exclusiva, es como el único, el superlativo hijo. Después toda la palabra hijo que usted encuentra, sobre todo en el griego, no es la misma, no trasciende como la palabra que se le aplicó a Isaac y a Jesús. Y es interesante ver que Dios le pide a Abraham que lo sacrifique a su hijo en los montes Moriah, y Jesucristo fue crucificado en los montes de Moriah. Es interesante ver cómo el Espíritu Santo a través de la Escritura y miles de años mantiene una armonía. Por eso es que yo creo que esta palabra es palabra de Dios. Es la única razón. La obediencia y sumisión, entrega y servicio. Nosotros leemos en el versículo 4 que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Habían pasado 3 días. Abraham tenía tiempo de reflexionar, de pensar y de echarse atrás. Pero ¿sabe qué? Y tenga por seguro que por la mente de Abraham pasó esa idea. ¿Cómo voy a sacrificar el único hijo que Dios me dio y es el de la promesa? Me parece que la voz que escuché no es de Dios. Pero ¿sabe qué, mis amados? Cuando uno tiene comunión diaria con Dios, uno no duda de la voz de Dios cuando Él está hablando a uno. Pero si uno no conoce la voz de Dios porque no tiene comunión diaria, cualquier voz le parece lo mismo. Por eso es que Jesús dice: mis ovejas conocen mi voz. Ahora tenemos que convertirnos en ovejas para conocer la voz de Dios. Todos los días con el pastor al lado, no con Gustavo, con el Señor Jesucristo. No lo molesten. La bendición de la sumisión y la entrega. Abraham dice: yo y el muchacho iremos a adorar. Mire usted, ¿cómo? A adorar. Sí, es que la entrega, la sumisión, la obediencia y el servicio a Dios, todo lo que Dios nos pide y a donde nos guía y a lo que nos guía, para nosotros siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor. Y sigue diciendo: tomó Abraham la leña, el holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces le preguntó Isaac a su padre: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 7. Y Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Iban juntos. Cuando llegó al lugar, puso la leña, ató al hijo, extendió su mano con el cuchillo, y el ángel de Jehová, versículo 11, desde el cielo dijo: Abraham, Abraham. Y fíjese la respuesta, es la misma respuesta del versículo 1. Le dice: heme aquí. El versículo 1, cuando se le aparece Dios a Abraham, le dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Estas dos expresiones idénticas como respuesta a Dios es la que nosotros cada día tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque la voz de Dios está siempre con nosotros, y su espíritu, cuando nosotros conocemos su voz y su palabra. Los principios de la palabra, cuando estamos en nuestros quehaceres diarios, Satanás siempre trata de tirarnos y pegarnos parches. Y de eso no estamos exentos ninguno. Pero que en medio de las situaciones, en medio del andar y el quehacer, nosotros para Dios seamos una respuesta constante. Señor, yo estoy aquí, estoy contigo, no me he movido de la vida que me has dado a vivir contigo. Y es lo que Abraham respondió a Dios. Abraham, Abraham, acá estoy. No me he movido, yo creo en ti, yo te obedezco, estoy sumiso, quiero servirte. Nada cambia. Momento difícil, no interesa, pero en ese momento difícil estás conmigo, por eso estoy aquí.
Amén. El heme aquí, Él es estar solo para Dios, creyendo y confiando de que nuestra vida en todos sus aspectos está bajo el control de Dios. Entonces la verdadera adoración a Dios no define en ningún pasaje de la Biblia, está definida la verdadera adoración como una definición. No queda limitada a la alabanza. La verdadera adoración es el reconocimiento directo de Dios, su naturaleza santa, sus caminos y sus preceptos a obedecer. Es el derramamiento de nuestro corazón arrepentido y transformado en alabanza y acción de gracias y humildad y sumisión a su voluntad y a su propósito. Es una expresión de admiración que le profesamos, que surge y crece en nuestro corazón desde aquel momento que nos rescató de la vida de pecado. Un adorador es aquel que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente con todas sus fuerzas, con toda su alma, y lleva una vida en temor reverente y fidelidad a Dios. La adoración en la iglesia, entonces, no debe depender del programa que prepare el pastorado, ni de los que ministran en la alabanza. Cada uno de nosotros debemos implicarnos en ello. Y para esto es imprescindible llegar al culto preparados desde nuestros hogares, habiendo pasado tiempo cada día de la semana en la presencia del Señor, con una vida de respeto y reverencia hacia Él en todo lo que vivimos, en obediencia y servicio. Entonces el culto que dedicamos a Dios en la iglesia debe ser todo una adoración que refleje lo que diariamente vivimos y hacemos en nuestra intimidad con Dios. Abra su Biblia en el Salmo 51. ¿No trajo Biblia? Cuando llegue a su casa le da saludo de mi parte. Salmo 51. Yo amo mi Biblia. Está toda cachuza, pero la amo. Salmo 51. ¿Quiere leer conmigo? En voz alta. Y terminamos con este salmo. Leemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Versículo 15.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Le invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos y a darle gracias al Señor. A reconocer su misericordia, su grandeza. A reconocer que es necesario que cada día nosotros vivamos en comunión, en relación con Él. A reconocer que en este mundo Satanás quiere que nos mezclemos y nos esquematicemos y perdamos el horizonte, y como líderes de nuestra casa, de nuestra iglesia, no llevemos a cabo lo que Dios ha propuesto en nuestras manos para que seamos bendición. Que Dios nos ayude a identificar siempre las sutilezas del enemigo en nuestro diario vivir, para plantarnos en el nombre del Señor. Amén. Acuérdese que Juan dice que para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, y que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios, y se refiere al cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Y que nosotros, cuando pisamos mal en nuestra vida y pecamos, tenemos un abogado delante del Padre, Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra vida será entonces un instrumento afinado por la palabra y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que donde vayamos podemos ser una verdadera adoración para la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias nuevas de cada mañana. Gracias por la bendición de esperarnos cada día en un momento especial, no solo en la iglesia, sino también en nuestras casas, donde quieres encontrarte con nosotros, donde quieres un cara a cara con cada uno de nosotros, donde esperas que nuestro corazón sea abierto a la voz de tu Espíritu y tu palabra cale nuestra vida y nuestra alma y nos vaya corrigiendo y enderezando nuestros pasos y vaya produciendo una música que sea agradable a tus oídos y que alcance a otros como una melodía que trae bendición y vida eterna. Gracias te damos por tus misericordias y porque tú nos amas sobremanera. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí, sus casas, sus familias, en medio de sus luchas. Tu Espíritu Santo con poder les sostenga y tu palabra les dé la herramienta para las mejores decisiones y salgan victoriosos levantando sus manos para darte la gloria y la honra a tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre del Señor. Que Dios bendiga sus vidas y la de sus familias también. Amén. Somos una iglesia real, Dios, porque no quiero parar de hablar de ti, papá. No quiero parar de decir que eres todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago. Y soy Dios, soy una constante adoración. Soy una constante manifestación de tu amor en mi Jesús. Dios, tú eres todo lo que somos. Dios, tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Dios, no quiero parar de hablar de ti, papá. Dios, no quiero parar de adorarte a ti, papá.
y como soy, tal y como eres tú en mí, yo soy en ti, Dios. Una iglesia real, una iglesia que habla de ti tal cual, porque somos una constante adoración.